¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a Tertulia de Sabios, el programa que ponemos en antena en la 8 Bierzo para recoger el testimonio de personas mayores de toda la geografía comarcal. Fíjense que casi hay 300 localidades en los 38 municipios de la comarca del Bierzo, cada uno con su propia identidad. Y queremos recoger esa memoria emocional de vecinos y vecinas de toda la geografía comarcal, en sus más de 3.200 kilómetros cuadrados. Hoy estamos en Rimor, una bella localidad de la comarca del Bierzo, muy cerquita de Ponferrada, donde aproximadamente hay un centenar de vecinos en la actualidad, un municipio que celebra su festividad el día 23 de abril, San Jorge el día 24, y que además también tiene otra segunda festividad, que es el 14 de septiembre, en honor al Cristo. De hecho, para eso existe una iglesia de San Jorge y una ermita de Cristo, en este caso, para el disfrute también de los vecinos de la localidad. Es una pequeña localidad que además tiene otra singularidad, porque es uno de los principales productores de cereza del Bierzo. Por lo tanto, los paisajes, si ustedes quieren ver en primavera paisajes de cerezos esplendorosos, Rimor es el sitio al que tienen que acercarse, entre otros, de la comarca del Bierzo. Bueno, vamos a presentarles a las tres mujeres que hoy están con nosotros en este programa, con una diferencia de edad entre la más joven y la más mayor, pues de 11 años. Fíjense, nacieron entre el 1935 y 1946, en ese periodo, bueno, pues de la Guerra Civil Española o de la posguerra civil española. Y por eso queremos saludar, por un lado, a María Hortensia Rodríguez Blanco. Orestila, María Orestila Rodríguez Blanco. Orestila. Ese es el nombre, que me quiere cambiar el nombre. No, o María Orestila Rodríguez Blanco, nacida en el 46, en Rimor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También queremos saludar a Mari Carmen Vidal Arias, otra vecina natural de Rimor. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar hoy con la televisión. Gracias. Bueno. Y también a Paz María Pacios Parra, nacida en el 35, también en Rimor. Gracias. Gracias a usted. Fíjese, tres mujeres nacidas en el municipio que a lo largo de su vida no quisieron dejar la tierra de sus ancestros, han permanecido en ella y por eso queremos recordar con ellas en su infancia cómo era ese Rimor de finales de los años 30, de los años 40. María Orestila, cuéntanos, ¿cómo recuerdas de pequeñita Rimor, el pueblo? ¿Cómo eran las calles? ¿Había más calles? Las calles eran barro solo cuando llueve. Y lo demás, pues las casas no eran como son hoy. ¿Cómo eran? Pues casas que no tenían, había muchas que no tenían ni cocina, solamente la cocina de suelo. El fuego de toda la vida. La del fuego de toda la vida, sí. ¿Y cómo era ser niña en el pueblo? ¿Podían jugar a algo? ¿Había juegos? Sí, ¿Qué juegos había? Jugar a la comba, a la pizarra, a la semana, más bien dicho, sí. Y así esos juegos. Así era la infancia. ¿Usted pudo ir al colegio? Sí. Tanta otra gente que no pudo, ¿no? Usted sí pudo ir al colegio. Mucha gente no pudo, pero yo sí. ¿Y hasta qué años más o menos fue al colegio? Pues yo fui hasta los 13 que marché para La Coruña a un colegio. Estuve 2 años y medio en el colegio, en La Coruña, unas adoratrices. Sí. Enseguida preguntamos más de la vida de Orestila, María Orestila. Vamos con Mari Carmen Vidal Arias, nació en el 43 en Rimor, en una familia con 3 hermanos. ¿Qué primer recuerdo de niña tiene para usted por las calles de Rimor? ¿Qué primer recuerdo tiene en su memoria? Pues lo que acabas de decir aquí, las calles teníamos que usar madreñas para poder pisar por las calles, no se podía. Y para andar por el pueblo había que llevar hasta una linterna, porque cada medio kilómetro había una bombilla. Muy a oscuras andábamos. Pero bueno, estábamos habituados a aquello y así. Y luego salíamos por la noche al escondite, como no había móvil, no había otros juegos, pues así llamábamos a los 3 navíos. Nos escondíamos de noche, había 2 tandas, unos se escondían y otros nos buscábamos unos a otros. Y bueno, y nos juntábamos a jugar y a contar cosas, porque como no había radio ni televisión ni nada, pues nos lo pasábamos así como podíamos, pero bien, éramos felices. Lo recuerda con cariño y con felicidad. Sí. Yo mi infancia fue bastante bonita, me lo pasé bastante bien. Y después, ¿pudo ir al colegio? Pude ir al colegio, después ya había que ayudar en casa, ¿no? Después ya trabajar como una tonta, pero bueno, así.
Así pasó la infancia, ¿no? Claro, pero bueno, bien. No, nunca salí del pueblo, yo siempre estuve aquí. Y bien. Pues muy bien. Vamos ahora con Paz María Paz Esparra. 88 años, nació en el 35, en Rimor. 7 hermanos en la familia. El colegio casi no pudo usted ir, ¿no? Por poca cosa. Poco, porque como iba una hermana trabajaba en la cerámica de Torán y la otra trabajaba en casa con otro hermano que tenía que ir mayor. Y yo pues tuve que ir de pastora a los 11 años. De pastora a los 11 años. Con las ¿Y qué ovejas. pastoreaba usted? ¿Qué animales llevaba? Ovejas. Ovejas. Y luego después pues nada, era una vida muy tranquila. Bueno, tranquila, cuando estaba de pastora había un lobo muchas veces. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué sentía siendo niña con 11 años viendo el lobo? Pues nada, los lobos, yo he oído más gente que dan así como un escalofrío cuando los ves, porque ahora los ven y dicen eso, que dan un escalofrío. Y luego después, pues claro, como son tan bicho tan astuto. ¿Y cómo recuerda la primera vez que lo vio? Casi Claro, nada, pues ¿eh? sí, claro. Había gente mayor, pastores que eran mayores que yo. Vamos con más preguntas. Orestila, de pequeña también, aparte de las labores de casa, de un poco de colegio, de ayudar en la familia, también había tiempo para diversión y para los festejos, Sí, para ¿no? los festejos. ¿Cómo recuerdas esos La festejos? fiesta del pueblo, el San Jorge, Jorge, pues teníamos aquí un pequeño trozo que pasaba al arroyo y entonces había que pasar con una tabla porque de aquella venía más crecida el arroyo y había que pasar con una tabla para la fiesta. que había orquesta, que tocaban un acordeón, ¿qué había? No, había orquesta. Me acuerdo de orquesta. Yo no sé si... Y os poníais las mejores galas para ir a la orquesta, Hombre, claro. aquel día, aunque en todo el año no estrenaras nada, aquel día se estrenaba Los días de San Jorge, la ropa, claro. sí. ¿Cómo eran? Ibas a misa, Claro. ibas a... Mari Carmen, ¿cómo eran esos días de fiesta? ¿En casa se comía algo especial? Aquí se titulaba un día de fiesta, por ejemplo, el día de la matanza. También era fiesta, La claro. matanza lógicamente. del cerdo. Casi todos los vecinos hacíamos matanza. Y se juntaba la familia todo aquel día. Uno le agarraba una pata de adelante, otra de atrás. Y mientras uno se hacían los chorizos, se iba allí a aquella casa. Hoy a hacer los chorizos, bañando los botillos. Y era una fiesta. Lo titulábamos como fiesta. Tanto como San Jorge. No tanto como eso, tanto pero, como San Jorge. pero Casi no tanto tanto. como esos, no, pero bueno, de hoy ya tratábamos de nuestras madres de poner, vamos, cuidar además, ¿cómo lo diría yo? En ese día había pues más gente en la mesa, que casi el día de San Jorge los familiares propios se iban, pero cuando era de la matanza, pues a lo mejor todos los que agarraban, a la noche íbamos los niños de las familias a cenar allí, a lo mejor juntarse 12 o 15 personas a comer y A al día celebrar. siguiente, o sea que era lo titulábamos como fiesta. Celebrar la abundancia en familia, Sí. que en los tiempos de la escasez, Sí, ¿no? sí. Celebrar sí, esa abundancia. Exactamente. Paz María, usted, por ejemplo, en el día de San Jorge, ¿cómo lo recuerda de pequeña? ¿Se ponía la mejor gana, iban a la fiesta? ¿Qué hacían? ¿Qué recuerda? Y se iba a temprano con el ganado, se venía y iba a la fiesta y no volvía. Primero había que ganar. Y eso mismo. Y después venía mi abuelo, que ya tenía 92 años, que era de un pueblo aquí al lado, y es lo que más estimaba, porque era tan mayor ya. Y lo pasaban por la familia, venían mis hermanas que estaban casadas fuera, y lo pasaban muy bien. En el baile usted también bailaba. Pues claro, entonces, bailábamos y nos divertíamos mucho, porque era una fiesta que tenía mucha llamada, que era la primera fiesta que había después de la Pascua de Cacabelos, la de Rimor. Y claro, venía muchísima gente, se juntaba una fiesta muy buena. Y me acuerdo también que hacían el ramo en la iglesia. Cantaban el ramo los mozos del pueblo, llevaban todo adornado de roscas, porque aquí la rosca es la fama de la rosca de Rimor, para San Jorge. Y después veníamos al baile, y aquí había una pradera, y ahí nos poníamos toda la gente a comer la rosca, y roscones. Se pasaba muy bien, era una ¿Os fiesta muy hinchabais a bonita. roscas entonces? Es un En la dulce iglesia hacían el típico. ramo, hablaban de San Jorge, la vida de San Jorge. Un hermano mío que ya murió, pues él decía la vida de San Jorge entero, otros iban vestidos con un sable, porque como era San Jorge, era soldado, pues
Muy bien, estaba muy bien. A mí me gustaba mucho. Había mucha unión y la gente le gustaba mucho. Ahora no, ahora la gente ya vamos pocos a la iglesia. Pero de aquella no. De aquella en la iglesia era iba mucha gente. Ustedes nacieron entre los 30 y los 40 y cuando ya eran mozas, 18, 20 años, España ya estaba cambiando bastante. No sé si en Rimor cambiaban las calles, ya había luz, ya había... ¿Cómo cambiaba? Había muy poca luz. De aquella... La luz la pusieron pronto, pero solo había que tener una bombilla cada uno. Y luego, las calles había, ¿no? Las calles... Malamente, ¿no? Malamente. Yo me acuerdo de tener una luz sola. Y luego, pues también el agua la pusieron en 1900... No, sí, en el 67 o así. Hasta el 67 no había agua en el grifo, ¿eh? Yo me casé en el Entonces 60 veníamos ahí y a no una había. fuente con el cántaro. Cuando ¿Cómo nos hacías llamaban, entonces? ¿Ibas todos los días? íbamos por agua a buscar el agua. Ahí había una fuente, todo este barrio aquí. El otro arriba más abajo, había otra fuente más abajo. Y con el cántaro al hombro a llevar agua para casa, ¿no? Cuando éramos niñas, por ejemplo, mi madre, me acuerdo, marchaba a trabajar desde cuando salíamos de la escuela, nos decía: quiero beber la leña picada porque, claro, no es como hoy que se encima una cerilla o sin cerilla siquiera, ya se toca a la vitro y ya está. Pero de aquella le tienes que tener la leña para cuando llegaran a prender la cocina y un cacharro grande, una caldera que le llamábamos, que se la tuviéramos llena de agua para cuando llegaran poderse lavarse y poderse... Y cuando después ya se pusieron las fuentes... Y la primera vez que teníais grifo y salía el agua por el grifo en casa, alucinaste. ¡Qué alegría! Hombre, Y qué después alegría tan ya, grande. primeramente, pusieron unas fuentes repartidas por el pueblo. Ya salíamos al pico de la calle, ya había fuentes muy cercanas. Pero también decíamos: ay, si la tuviéramos en el fregadero nos sería mucho mejor. Y al poco tiempo, pues la cosa fue prosperando y también, pues ya todo el mundo empezamos poco a poco, todo el mundo tenemos el agua en el fregadero, en casa. Y eso ya era un descanso, bueno... Algo que los jóvenes ahora no valoran y tenía No, que no, era no, ese no. momento. Íbamos a lavar a la reguera, al arroyo. A una fuente que hay aquí. Yo me casé en el 72 y fue cuando compré la lavadora, que mi marido fue la primera la lavadora, la cocina de butano. Hasta entonces yo no la conocí, ni mis padres. Hasta el año 72. Casi con 30 años aún no tenía lavadora. Claro, no, que va. Pues ya digo, yo me casé en el 72, me parece que me casé. Mira, ya no tengo ni memoria, yo creo que sí. Pero bueno, de aquella es cuando ya se compró la televisión, ya dejamos de venir al arroyo a lavar. No, la televisión pero fue hasta más tarde. entonces, a lavar al arroyo... La televisión fue más tarde. Televisión más tarde, La claro. televisión No, fue pero- más pero- tarde. Aquella era la radio. La escuchábamos radio era lo que más Sí, bueno, mandaba, pero ¿no? después ya de entonces ya se empezó a evolucionar la cosa. Mira, evolucionar otra la pregunta cosa. que le hacemos a toda la gente por el Bierzo. Hablabas de tu matrimonio a principios de los 70. ¿Cómo recordáis el día en el que murió Franco? ¿Os enterasteis por la radio? ¿Estabais en casa? ¿Os lo dijo alguien? ¿Cómo os enterasteis? Primero tú, por ejemplo. Pues yo me enteré por la radio. Por la radio. Por la radio, no por la televisión, que entonces ya había televisión. Ya había televisión, sí. claro. Me enteré por la televisión. ¿Y cómo se enteró usted, Paz María? Yo me enteré por la radio. Por la Estaba radio. en casa y me enteré. ¿Y qué pensaron aquel día? ¿Que igual se iba a formar una gorda o qué pensaron? Pues yo la verdad me daba miedo. ¿Le daban miedo? Porque ya yo No sabía qué iba a pasar. leía muchos periódicos y eso y decía: ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Después también a matar a Carrero Blanco y todo para que la gente le restó muy. Pero bueno, teníamos que esperarlo porque la gente de aquel día empezaba a decir: Franco, mi suegra decía, y más gente mayor, Franco fue muy bueno porque le daba, no sé si era una miseria de paga, y tenía para comer el chocolate, a tomar chocolate de desayuno. Y sin cambio otros pues no, decían: ¿qué será? Bueno, Claro, sí, comprendo. Pero bueno, poco después hubo que ir a votar por primera vez. Claro que hubo que ir a votar. ¿Cómo recuerdas el día? ¿Se te pusiste las mejores galas o cómo fue la cosa? Bueno, sí, Claro. porque fuimos a votar Toral la de democracia, Merayo. ¿no? A Toral de Merayo fuimos a votar, ¿Recuerdas allí poniendo el papel en poniendo la el papel en la urna, La primera vez en la vida. en la vida. Y es cuando se podía hablar algo. Que hasta entonces, Dios te librara. Hablar una palabra en contra de Franco, de Sí, ser de lo que del fuese, régimen. sí. Después ya se podía, oyes, cada Pero uno aquel podía... día fuiste a votar. Sí, podías tener tus ideologías ya, que hasta entonces, cuidadito. Claro. Y también recuerda el día de ir a votar, ¿no? sí, me Claro. recuerdo también cuando fui la primera No, vez. siempre fuimos a Y me votar. acuerdo que fue el marido de Carmina. Eso fue cuando votamos para los gobernantes. Claro, y entonces nos dijo el marido de Carmina, la Sandía:
no votéis tenéis que votar a... Al que fuese. No, a los populares no, a los otros, que es el del obrero. Era Felipe González, el de los obreros, tenéis que votarle a ese. Bueno, cada uno votó a quien quiso. Sí, lo que Sí, ya me se pudo recuerdo hacer, que pero un antes señor que había cualquiera. aquí, Cualquiera se te ocurría decir que no. un señor que había aquí, que era abogado, pues mandó por aquí gente para dar esa papeleta para que fueran Bueno, a cada votar en uno, favor cada de él. uno quería lo suyo. Claro. Mandó un taxis para Bueno, recoger claro. la gente para que fuera a votar. Pero de aquella vez fue cuando salió Felipe González. Bueno, mira, otra cosa importante que os quería contar. Vamos por los pueblos y mucha gente emigró. En los 60, en los 50, en los 80, hoy por hoy emigra. Muchos iban a Suiza, a Sí. Francia, a Alemania. Mucha gente también iba a Argentina Hubo y a mucha Sudamérica. migración. Vosotras dos fuisteis. Y Quedasteis no. aquí. Y No, nos nosotros no quedamos fuimos, aquí. pero El bueno. pueblo quedó vacío. ¿Cómo estaba el pueblo cuando la gente marchaba? ¿O no se notó No, mucho? Pero aquí marcharon fue muchos marchó jóvenes. muy poca gente. Y aquí fue Pero- poca gente. No, bueno. Y éramos Bueno, muchos yo vecinos. tuve dos tíos, dos hermanos de mi padre, que fueron para Argentina, Argentina. pero hace eso ya Mucho mucho tiempo tiempo. Antes de la migración, claro. O sea, que no se notó demasiado la cantidad de gente que marchaba en España. En Rimor no se notó mucho. No, pero tampoco marcharon muchos. ¿Y por qué? ¿La gente muy apegada a la tierra o qué? A la tierra. Y había trabajo. Había Porque trabajo. cuando empezó el canal de Cornatel, pues aquí y las minas, entonces aquí era Es cuando se empezó a la gente a eso. la ciudad del dólar, Ponferrada. Y había pues poca gente marchó más de otros sitios. Y marchó más antiguamente para Buenos Aires en los años 20 y por ahí, los años 30. Claro, de aquella sí Lo marchó que eran mucha vuestros gente. abuelos y abuelas. Claro, Sí. nuestros tíos. Sí, porque yo digo, eran una tía y un tío, hermanos de mi padre. Sí. Mira, más preguntas, que lo hacemos también habitualmente. Estábamos con la peseta, primero los reales, la peseta, y de repente, ¡zas!, llega el El euro. euro. ¿Cómo fue el primer día con los euros? ¿Cómo fue el primer día? Yo Que no algo te entiendo bien entendías. hoy, así que... No te ¿Cómo entendías sonreír? con Os veo ellos. reír a todas. Claro, A ver, por tuvimos que ejemplo, ente- Paz, fuiste a comprar y no entendías, ¿no? ¿Cómo era? Sí, luego se entendió. como Pero ya el primer día no te enterabas. Como ya le Bueno, dieron sí, los porque euros, como la peseta ya no valía, pues había que enterarse Pero con te eso. apañabas con los euros el primer día. Claro, No te quedaba otra. qué remedio claro, quedaba. pero te quedabas. Aunque Ahora te sí. engañaran, no te enterabas. Y de repente verte con otra moneda decías, ¿qué es eso? ¿Qué sensación os daba? Muy Muy mala, extraña. Muy extraña, y aparte de eso, que nos fastidió bastante. Todo se puso más caro. Exactamente. No, os parecía barato, pero era mucho más caro. Claro. Estaba el cambio de moneda. El La cambio moneda de de cuando moneda. eres pequeñas cambió cuando eres mayor. Sí, sí. Y después algunas veces decías, pero bueno, pues si es tantas pesetas. Y ahora es tan poco. También se pensaba en eso. Claro, era mucho cambio el que había. Rimor ha cambiado mucho, también hubo mucha emigración en España para otros lugares, no por ir al extranjero, y los pueblos poco a poco se han quedado vacíos. No sé si veis alguna esperanza que pueden volver a reflotar, porque como la vida es un círculo, y ahora a lo mejor está pasando el periodo de escasez de gente en los pueblos, ¿tenéis esperanza de que en el futuro se vuelva a ellos? Pues No sé. aquí yo me parece que sí. Porque aquí se han abierto 3 casas en poco tiempo. Y hay gente que vivía aquí buena gana. Y claro, lo que pasa aquí en Rimor es que yo tengo 2 hijos, 3 hijos viven fuera, pero los fines de semana están aquí y está igual. Y claro, eso... Yo no sé si Mari Yo Carmen creo que el pueblo no que nos va ve a futuro a los pueblos. Te vi con la cara así un poco contrariada. Te vi la cara contrariada. Yo tampoco lo veo. Bueno, yo qué sé, la gente tira para la ciudad, no le gusta... Algunos, bueno, no saben ni poner una lechuga en la huerta y entonces marchan. Pero yo creo que aún van de tener que volver otra vez. Porque las cosas a veces se ponen un poco retorcidas. Pero los pueblos tienen cosas que son ventajas respecto a la ciudad. ¿Qué es ventaja en un pueblo, por ejemplo, respecto a la ciudad? Que coges la Yo lechuga la de huerta. la huerta, Coge la lechuga de la huerta. el tomate, las patatas, Que no hay tanto ruido. no hay tanto ruido, duermes Y feliz. los huevos, vas al por la gallinero, noche. sacas esos huevos fresquines. Bueno, uno de diferente. La Y fábrica hasta al pie de casa, la fábrica. Exactamente. Tenemos el supermercado en casa. Pero bueno, no todos están habituados al pueblo tampoco, ni no todos tienen la oportunidad. Tampoco hay Claro. oportunidad para mucha gente de
De regresar a la tierra de sus ancestros, ¿verdad? Aquí han vuelto gente que ha estado Mientras años las fuera mujeres y han nosotros vuelto por el podamos pueblo. Tienen lograr la casas huerta, aquí. estamos. Pero después yo ya me hago cargo de que mi huerta va a quedar vacía, nadie está igual y así. Pero bueno, a lo mejor yo tengo otro después y vuelvo otra vez a reproducirlo. Eso nunca se sabe. Nunca se Claro, sabe, ¿no? hay que hablar del presente. Aquí se han vendido casas ahora a gente que ha vuelto. Pues eso es un nuevo resurgir. No, yo Despacito, creo que pero... el limón no se va a perder, yo creo que no. Pues yo diría sea que Gozuela, dentro de aunque unos sea años, Gozuela, es un pueblo que no tiene sé qué te gente. diga. Estamos ahí en el debate entre el sí y el no. Está viniendo. Bueno, pero entre el sí y el no siguen avanzando las generaciones. Y esta generación de jóvenes de ahora, si la comparamos como cuando vosotras erais jóvenes, ¿qué diferencias veis entre ellos y vosotros? ¿Cómo veis a los jóvenes de hoy en día? Los jóvenes de hoy en día, pues, Diferente de nosotros. viven totalmente diferente. Le dices alguna cosa de lo de atrás, dice, eso es mentira. Eso no lo pudisteis pasar. Y se pasó. ¿Cómo ves a la juventud? ¿La juventud hoy en día cómo la ves? ¿A la juventud cómo la ves? La juventud, pues la veo diferente a cuando éramos nosotros jóvenes. Diferente. Que solo creen que hay que vivir en la ciudad y les mandas a estudiar y a veces lo único que se les manda hacer y aún protestan. Y yo les digo, si hubieras hecho lo que hicimos nosotras cuando éramos jóvenes, después que salíamos de la escuela, que a otro sitio ya no pudimos ir. ¿Y qué cambio ve Paz María en la juventud de hoy en día respecto a la época en la que usted era moza? ¿Qué cambio ve a los jóvenes de ahora? Pues mucho diferente, porque antes teníamos que trabajar mucho, no éramos exigentes, nos arreglábamos, consolábamos con cualquier cosa, todo nos venía bien, y ahora dan poca importancia en las cosas. Pero bueno, también hay gente muy trabajadora. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Estudiantes, yo tengo una nieta médico y la otra es profesora de música. Ahora en la era de los móviles, que solo se mira los móviles. Claro. Y gracias a Dios les gusta trabajar en casa y trabajar en campo cuando viene y estar en su sitio. Así que hay de todo. ¿Y qué mensaje le das a la juventud? Para terminar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes de hoy? Como experiencia de la vida tuya, ¿qué les dirías? Pues hay que trabajar mucho y mirar mucho por el dinero y ser honrados. Ser honrados y que en todo el mundo te miren bien y no hacer mal a nadie, que es lo principal. Y Mari Carmen, ¿qué le dice a los jóvenes que la ven? ¿Qué le dirían? ¿Qué le diría? Pues que a luchar la vida como la hemos luchado los demás, que luchen también y que se esfuercen un poco. ¿Los ves que se esfuerzan poco entonces? Algunos se esfuerzan poco, otros a lo mejor se esfuerzan, claro, de todo, pero que Y se esfuercen. Orestila, ¿qué le decimos a esa juventud de la era digital, de los móviles, de internet? ¿Qué le decimos? Pues le decimos que menos teléfono ¿Y más qué? y más trabajo. Más trabajo. Y más diálogo también Y con más la gente, llevar que hay muy Menos poco. teléfono, más diálogo y más trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Fijaos que se ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Qué rápido pasa. Queremos agradecer a María Orestila Rodríguez Blanco estar con nosotros, gracias. A María del Carmen Vidal Arias, muy agradecido también. Y a Paz María Pacios Parra, nacida, por cierto, un 17 de enero del 35. Una familia de 7 hermanos, casi nada, la mayor hoy presente en el programa. Y Gracias yo, y que haya 15 salud de y que nos enero. veamos pronto. Igualmente. Vale, muchas Bueno, y a ustedes gracias. esperamos que les haya gustado esta pequeña radiografía de esta pequeña localidad, Rimón, sitio donde los cerezos y las rosquillas son casi oro puro para el paladar. Nos vemos en una próxima cita en Tertulia de Sanos.